El día de hoy estaba viendo a tu profe de Rey, de hecho hablé con él un poco, y estaba escuchando uno de sus últimos videos donde habla acerca de que cómo varios países europeos se están preparando en estos momentos para obligar a su población a irse a la guerra en contra de Rusia. Gente que es inocente, gente que no, pues no tiene nada que ver, no tiene vela en el entierro, va a ser obligada a ir a matar a gente que no tiene nada que ver, que no tiene vela en el entierro, que no odia, simplemente porque los políticos están buscando esta guerra. Aquí Jesús, tu profe de rey, estaba intentando entender el por qué. Pero yo lo analicé y dije, es que es bien claro este desmadre. Bueno, en este video vamos a hablar de ese video de tu profe de rey. Vamos a hablar un poquito, es mi opinión más que nada, voy a dar un poquito de contexto histórico de qué es lo que ha venido sucediendo y cómo es que se llega a este punto. Porque si lo analizamos, realmente no estamos viendo otra cosa que el gran reseteo. Así que si les gustan esta clase de videos, quédense y los veo después de la intro. Este video es auspiciado por Cakewallet, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Por eso, sí, como les iba comentando, la noticia de ahorita en Europa es que varios países en Europa han estado cambiando sus políticas o se están adelantando para obligar a hacer el servicio militar obligatorio. Es interesante porque distintos países que han sido neutrales durante mucho tiempo, como el caso de Finlandia o Suecia, se están cambiando para obligar tanto a mujeres como a hombres a irse a la guerra. Entonces, con un posicionamiento mucho más bélico, con Francia sacando ya tropas hacia Ucrania, ya el día de ayer la agencia de inteligencia rusa había encontrado que más de 2.000 tropas estarían ahorita yéndose a Kiev en silencio, sigilosamente, con la intención supuestamente de defender a Kiev. Y la gran incógnita es, ¿qué fregados? ¿Por qué Europa? O sea, si nos vamos a ver lo que dicen de manera oficial los europeos, están diciendo que ellos están preparándose en caso de que Rusia ataque. Ellos son los que están yendo hacia Rusia. Ellos son los que están llevando las armas a la gente hacia Rusia. Rusia en ningún momento ha atacado a algún solo país de Europa. Atacó Ucrania cuando se le pidió, cuando Ucrania desobedeció los tratados de Minsk. Y esto precisamente es que me hizo recordar un poquito más cómo es que llegamos a este punto. Muchos pensarán que se llega a este punto después del golpe de Estado en el año 2014. Y tiene sentido. Se da el golpe de Estado, se quita a, no me acuerdo su nombre, al presidente de Ucrania que estaba ahí, se pone a un títere de Estados Unidos y desde ahí llega Zelensky. Zelensky llega bajo la promesa, fíjate nada más, llega Zelensky bajo la promesa de que iba a respetar los tratados de Minsk, que iba a hacer que Ucrania se apacigüe. Y llega Zelensky y hemos visto que hace exactamente lo contrario. En esos momentos allá en Ucrania se tiene el servicio militar obligatorio para todos los varones. Se les prohibió salir. Entonces sí empieza en el 2014, pero empezó un poquito antes. ¿Cuándo inició todo este tema? Si nos vamos al 2020, te vas a acordar que el príncipe Carlos, ahora rey, había hablado acerca del gran reseteo. Si te acuerdas, y todo el mundo nos preguntamos qué fregados es el gran reseteo. Él decía que ya había llegado el momento de hacer el gran reseteo. ¿Qué era? No lo sabemos. No lo dijo, no lo explicó. No lo explicó a nosotros. Pero un reseteo es literalmente la destrucción de lo que existe y el nacimiento de algo nuevo. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué se ha venido muriendo? Para eso tenemos que entender un poco más de finanzas. Por eso lo padre de todo esto que siempre les digo, hay que conocer tanto de economía, de geopolítica, de finanzas. Si vamos a hablar de finanzas, tenemos que ver qué es lo que ha estado pasando con las tasas de interés, con los bonos. Las tasas de interés generalmente te indicarían la salud de una economía. Si la economía está rampante, está creciendo, la tasa de interés va a ser alta, no va a ser baja. Baja es cuando necesita el estímulo, pero una tasa de interés alta te estaría indicando que hay demasiada economía y que puede estar pagando altas tasas de interés. Y el problema es que Europa ya tenía las tasas de interés en negativo.
Y esto me hizo recordar un poquito más. Cuando Europa entró en esta crisis de los bonos, en el año 2014. Entonces, vamos a irnos un poquito a ese año. ¿Por qué estaba Europa entrando en crisis? Porque había una falta, en aquel entonces había falta de dinero que no querían estar prestándole dinero a distintos países como Italia o como Grecia, que estos países estaban yendo a la quiebra. No había dinero. ¿Por qué no había dinero? Porque no se estaba llegando el dinero ahí. No querían los inversionistas arriesgarlo. Antes de que el gobierno empezara, o más bien el Banco Central, empezara a tener que imprimir dinero para poder comprar estos bonos. Ok, ¿y esa fue la primera vez que sucede algo así? No, vete un poquito más atrás. En el año 2008, cuando se da la gran recesión económica con Barack Obama estuvo a 30 minutos de declarar a Estados Unidos en la quiebra. ¿Eso lo sabías? Y eso se dio porque el mercado de derivados se empezaba a colapsar, necesitaban rescatar los bancos, que curiosamente estaban quebrando como ahorita lo están, empezaron a quebrar en el año 2023. Se estaban yendo a la quiebra por falta de liquidez. Se les pidió entonces al Congreso que aprobaran salvar a los bancos. Si no mal recuerdo, la cifra era más de $1 billón que se le tenía que entregar. De hecho, cuando nace Bitcoin, nace el bloque Génesis, habla de la cantidad que se le entregaron a los bancos y de cómo Bitcoin nace para que eso nunca vuelva a suceder. Entonces, si te das cuenta que el sistema financiero murió en el año 2008, se llegó a la quiebra porque en ese momento fue cuando el banco empezó a tener que imprimir dinero, empezó la flexibilidad cuantitativa en Estados Unidos. En Europa todavía no pasaba, en Estados Unidos sí, se empieza a imprimir dinero para poder salvar a la economía, a los bancos. Se empezaron a bajar las tasas de interés para estimular la economía al 0%, algo que ni de broma pasa en una economía real. Se entiende que en el año 2014 a Europa le pasa exactamente lo mismo. Entra en una crisis de bonos. Pero aquí el problema es que eran bonos gubernamentales. Esto lleva a que Europa empiece a bajar las tasas de interés a negativo, empiece la flexibilidad cuantitativa. Curiosamente se da el golpe de Estado en Ucrania y se pone a un gobierno que sea leal hacia Estados Unidos y hacia la visión occidental. Curiosamente también ahí empieza el financiamiento al ejército ucraniano y la preparación para una guerra. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue la mismísima Angela Merkel quien advertía, quien reconocía que los tratados de Minsk no fueron otra cosa más que una compra de tiempo para intentar darle la oportunidad a Ucrania de atacar a Rusia. Te lo están diciendo ahí. Fue en el 2014. Para bien o para mal, el año 2020 llega. Y en ese momento llega la pandemia. Previo a la pandemia, Príncipe Carlos decía, ha llegado el momento de hacer el gran reseteo. Y ni siquiera se había ido la pandemia cuando empezaba ya los ataques hacia el Donbass. Lugansk y Donbass. Empezaba Ucrania a realizar un plan para exterminar a la gente de ahí. Querían hacer una limpieza racial, como le llaman. Esto genera que Rusia caiga en la provocación y ataque para defender a la gente que vivía en estas zonas. Y así es como inicia la guerra. En estos momentos, Ucrania no parece que tenga ninguna opción de poder ganar. No parece que Ucrania tenga siquiera la oportunidad. Si no fuera por todas las armas occidentales y de la OTAN, hubieran perdido en la segunda semana, desde que inició el conflicto. Entonces, tomando eso en consideración, tomando en cuenta que se están acabando las armas, tomando en cuenta que las economías europeas se encuentran en un punto bastante malo, donde están entrando en recesión económica, pero al mismo tiempo tienen inflación, parece que los gobernantes han decidido salirse por la vía del gran reseteo. ¿Qué es el gran reseteo? Sinceramente parece que va a ser una guerra, una tercera guerra mundial. Como pasó en la primera guerra mundial, se hizo un gran reseteo. En la segunda guerra mundial se hizo un gran reseteo. Y en esta tercera van a hacer un gran reseteo. Sin gente, porque la gente va a tener que ir a luchar en esta guerra. Van a hacer una matanza de jóvenes, de gente productiva. Van a poder rehacer sus economías bajo una posible nueva moneda. Van a poder empezar a racionalizar los productos, porque no va a haber suficiente para todos, porque no todo el mundo va a estar produciendo algo que ya querían hacer, y esto es fácil de hacer con una CBDC.
y van a poder obtener mayor control de la gente. Con una nueva moneda, la gente va a estar más pensando en la guerra que pensando en la economía. No va a haber protestas en las calles, los malos no van a ser los gobernantes. Posiblemente la idea original era que a través de la pandemia se pudiera hacer el gran reseteo. Cada cierto tiempo, mandar a la gente a su casa y ir obligando a que haya una deflación. Deflación controlada. El punto es que la gente protestó. La gente no se dejó. Y esto lleva a que dicen, ok, si el gobierno, o sea, los gobiernos, estos gobiernos globalistas, ven que cada vez que toman una acción la gente se levanta en contra de ellos, ellos dicen, ah, bueno, si te estás levantando en contra mía, mejor te mando a matar contra los rusos. Y a ver quién se levanta ahora. Y eso es, creo yo, lo que está sucediendo. Por eso están obligando ya hasta a mujeres a que vayan a ir a darse la madre contra los rusos. Rusos que no conocen, rusos que no odian, y a los rusos, lamentablemente, también les están haciendo lo mismo. Los rusos van a tener que ir a defenderse, porque si no hay de otra, Europa terminaría por quedarse con Rusia. Es muy lamentable esta situación, solo quería poner mi granito de arena ante este video. Si tienen el tiempo de verlo, vayan a verlo con tu profe de RI. Y yo creo que vamos por ahí. Coincide todo. Coinciden las fechas, coinciden las palabras, coincide el Great Reset que se estaría provocando con una guerra a gran escala, tipo Tercera Guerra Mundial. Y eso sería fácil implementar una nueva moneda en medio de todo este caos. Pero bueno, háganme saber ustedes su opinión al respecto. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse y los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.